si no, uno no paga la deuda externa. Ya, si no se paga la deuda externa, en este caso, al Perú lo podrían considerar inelegible, ¿no? Pasaría algo similar a lo que ha pasado con Alan García. Alan García también, su gobierno, no pagó la deuda externa, entonces nos consideraban un país inelegible, es decir, un país al cual no se le puede prestar eh, o sea, ninguna entidad financiera, ningún país en el mundo le van a poder prestar dinero, ¿no? Y ustedes saben que el Perú es un país que lamentablemente depende, en este caso, del exterior, depende de los préstamos. ¿Con qué estamos saliendo de la pandemia? Con préstamos. ¿Se dan cuenta? De la pandemia estamos saliendo con préstamos. Eso es una muestra nada más para que vean el Perú cuán mal está, ¿no? Es un país que depende y hasta para salir de una pandemia necesita prestarse dinero. Entonces, ahí vemos de que la economía peruana no es la que la prensa pinta, ¿no? De que el Perú es un país crecimiento económico. El crecimiento económico, jovencitos, el Perú no sabía aprovecharlo. Entonces, por eso es que estamos muy mal, ¿no? Porque no hemos sabido aprovechar un crecimiento económico de 25 años. ¿Ya? Es como con las personas que tienen muchas, exactamente, exactamente. Una persona que tiene los ingresos suficientes no se pide prestado dinero. Una persona que tiene ingresos suficientes no se pide prestado dinero. ¿Cuándo se va a pedir prestado dinero? Cuando sus ingresos no le alcanzan para sus gastos. Ahí en este caso no se va a tener que prestarse dinero y va a parar endeudada, endeudada, endeudada. Entonces, ¿cómo una persona que está llenada de deudas va a poder avanzar? Y en este caso es muy difícil, ¿no? Porque tienes dinero y ahora ¿qué haces con ese dinero? En lugar de quizás comprarte un libro o etcétera, o matricularte en un curso, pagar la deuda, pagar la deuda, pagar intereses, pagar intereses. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy difícil un país que en este caso pueda avanzar con deudas, ¿ya? Y lamentablemente el Perú, eso nos ha llevado justamente todos esos últimos gobernantes que hemos tenido, ¿no? Puras deudas. A ver, profe, lo que no nos permite matar a los presos. Ya. A ver, su compañera dice, Claudia dice eso, ¿no? La señorita Claudia dice, a ver, lo que no nos permite matar a los presos son los derechos humanos, ¿no? Ya. No, pues no es tanto así. Lo que pasa es que los derechos humanos son universales para todos, ¿sí? Entonces, como todos tienen derechos, absolutamente todos, indistintamente de lo que hayan hecho o indistintamente de su condición económica, posición social, etcétera. Entonces, es por eso que cualquier persona, ¿sí? Que haya cometido o no haya cometido algún delito, tiene derechos, ¿ya? Muy bien. Sí, justamente ahorita vamos a hablar del Pacto de San José también. Ahorita vamos a llegar ahí. Bien, y listo. Muy bien, jovencitos. A ver, claro, ¿no? En este caso justamente vamos a hablar acerca del derecho, en este caso a la vida, ¿ya? A ver, mi pregunta era ¿por qué Estados Unidos sí inyecta? Sí inyecta, ¿cómo sí inyecta qué? Dólares a su economía. ¿Sí inyecta o se aplica? Sí aplica. ¿Y la pena de muerte? Ah, ya. Sí aplica la economía de muerte. Perdón, sí aplica la pena de muerte. Ya. Eso justamente ahorita vamos a hablar, pero cuando llegamos acá, miren, miren. Pacto de San José de Costa Rica. ¿Ya? Acá cuando en este caso llegamos, ahí vamos a explicar todo eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explicar los derechos humanos. Ustedes saben que los derechos humanos son, en este caso, facultades. Es algo que nosotros podemos realizar. ¿Sí? Es algo que nosotros vamos a poder realizar. Son facultades que tienen las personas. Esos son los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Veamos por acá. Vamos a escuchar, ¿sí? A ver, escuchamos, jovencitos, el audio. Vamos a pasar al punto número 2 y vamos a hablar acerca de las características
de los derechos humanos. Como podemos ver acá, tenemos todas las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, inherentes, inalienables, indivisibles, inviolables, imprescriptibles y progresivos. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos son universales? Se refiere a que los derechos humanos son para todo ser humano. No hay en la tierra un hombre que no tenga derechos. Indistintamente a la cultura a la cual pertenece o al país a la cual pertenece, todos tienen derechos. ¿Está bien? No sé si ustedes han conocido a los no contactados. Son tribus amazónicas que no tienen ningún tipo de contacto con la civilización, con las ciudades, por ejemplo. Pero tampoco tienen un DNI. Como les digo, no tienen ningún tipo de comunicación con la civilización. Ellos en este caso tienen una forma de vida totalmente distinta y viven de manera natural, tal cual era su población o sus antepasados. Entonces, ellos no tienen DNI, pero son reconocidos por el Estado como seres humanos y tienen derechos. ¿Se dan cuenta? Es por eso que cualquier empresa o cualquier institución, en este caso las empresas, las instituciones del Estado, defienden a estas comunidades nativas no contactadas. Y las empresas tampoco pueden atentar contra, en este caso, contra su bienestar, porque son seres humanos y tienen derechos. Por lo tanto, todo ser humano tiene derechos. Pasamos a la característica inherentes. Inherentes quiere decir que los derechos humanos son propios e inseparables del hombre. No puede haber un ser humano al cual se le ha quitado sus derechos o se le ha separado de sus derechos, ¿no? Es inherente al hombre, es inseparable del ser humano. Los derechos humanos son inalienables. Inalienables quiere decir que no se pueden renunciar a nuestros derechos. Una persona no puede renunciar a su derecho. No puede vender, no puede negociar, ¿no? ¿Está bien? Los derechos humanos son invisibles, indivisibles. ¿Qué quiere decir indivisibles? Que los derechos humanos no se pueden fragmentar, no se pueden separar. Si nosotros decimos, estos derechos voy a cumplir y los de acá no voy a cumplir, no voy a respetar, desde ese momento ya estamos separando los derechos humanos. Y por lo tanto, estamos yendo en contra de su característica, ¿no? Los derechos humanos son indivisibles. Además, los derechos humanos son inviolables. ¿Qué quiere decir inviolables? Que no se pueden atropellar, no se pueden romper. Es decir, los derechos humanos se tienen que respetar. Los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Y qué quiere decir imprescriptibles? Que no caducan, no tienen un tiempo, en este caso, limitado. Al contrario, tienen un tiempo ilimitado de vida. Los derechos difieren con una ley o con una norma, ya que las normas tienen un tiempo de vigencia y pasados unos meses o unos años pueden caducar o pueden ser derogadas. En cambio, los derechos no se pueden derogar. Los derechos humanos, además, son progresivos. ¿Qué quiere decir progresivos? Que van aumentando con el desarrollo de la sociedad. No siempre hemos tenido los derechos que tenemos ahora. Conforme la sociedad avanza, bien, conforme la sociedad avanza, va adquiriendo, el ser humano adquiere cada vez más derechos. Bien, jóvenes, a ver, mira. Estos son los derechos, la característica de los derechos fundamentales, ¿no? Perdón, la característica de los derechos, a ver. Universales, inherentes, inalienables. Universales para todos. Inherentes, inseparables del ser humano. Inalienables, que el ser humano no puede renunciar a sus derechos. Ya no puede venderlos, no puede negociarlos. Indivisibles, no se pueden separar. Inviolables, no se pueden atropellar los derechos, no se pueden romper. Bueno, esto es la teoría, pues, ¿no? Porque a veces en la práctica no se cumple, ojo, ¿ah? En la práctica muchos derechos son violentados, ¿sí? En la práctica muchos derechos son violentados. Imprescriptibles quiere decir que no prescriben, no caducan.
no tienen un tiempo limitado de vida, ¿sí? Y progresivos quiere decir que van aumentando con el desarrollo de la sociedad, ¿ya? Listo. Es decir, conforme la sociedad avanza, los derechos van aumentando. Pasamos a la clasificación de los derechos en primera, segunda y tercera generación. Veamos por acá. Los derechos de esta clasificación en primera, segunda y tercera generación se clasifican en base a un carácter cronológico, es decir, según cómo han ido surgiendo en la historia. Y veamos por acá. Los derechos de primera generación van a ser llamados civiles y políticos, ¿ya? Civiles y políticos. Estos derechos van a surgir en el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, en el contexto de la Revolución Francesa. ¿De dónde nace el término revolución izquierda-derecha? ¿Ustedes saben o no? A ver, Creo que era por los bandos que se enfrentaron a final de la Revolución Francesa. muy bien, señorita, muy bien. Justamente, ¿no? Eh, a ver, al lado derecho se colocaron las personas que defendían, ¿sí? Justamente los privilegios de las monarquías, ¿no? Los privilegios, en este caso, de los reyes. Entonces, y al lado izquierdo se colocaron aquellos que estaban más del lado de la población, aquellos que mencionaban que, en este caso, la población debe tener justamente mayor autoridad y se debe trabajar para la población. Entonces, lógicamente ahí va a nacer en este caso esa terminología de derecha-izquierda, ¿no? Incluso la burguesía, ustedes ya saben, ya saben qué es burguesía, ¿sí? La burguesía viene a ser en ese entonces la clase empresarial, ¿no? Los comienzos en este caso, del capitalismo. Entonces, la burguesía, los empresarios también estuvieron para el lado izquierdo. Ojo, mírenme. Muy bien. Y es ahí donde nace justamente la terminología entre izquierda y derecha. ¿Ya? Veamos, a ver, en este caso, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano justamente va a reconocer, ¿no? Va a ser el documento donde se van a plasmar estos derechos de primera generación, ¿sí? Es en este documento donde se van a plasmar los derechos de primera generación. Estos derechos son de carácter individual, ¿ya? A ver, ¿qué derechos están acá? Derecho a la vida, el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la seguridad individual, el derecho a libre determinación, en este caso al libre tránsito, el derecho a la propiedad y la herencia, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la ciudadanía, a guardar reservas sobre las comisiones políticas y religiosas, derecho al asilo político, derecho a elegir y ser elegido, a la nacionalidad, etcétera. Mira bien, son en este caso los derechos de primera generación. Ya son derechos que surgieron justamente con la Revolución Francesa. Muy bien. A ver, la Revolución Francesa significa darle la estocada final. Ojo, la Revolución Francesa es una revolución. Toda revolución es violenta. Algunos dicen, ¿no? En este caso, las revoluciones no deben ser violentas. Eso es falso, jóvenes. Para, para hablar en este caso sus cositas hay que mirar atrás nada más en la historia. ¿Qué revolución ha sido, en este caso, ha sido pacífica? ¿Qué revolución? O sea, ¿qué revolución social, no? ¿Qué revolución social o económica? Todas las revoluciones han sido violentas y van a ser violentas porque una clase social le está quitando el poder a otra clase social. La Revolución Francesa, durante el proceso de la Revolución Francesa murieron cerca de 30.000 personas. Murieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay revolución que sea pacífica, bueno, porque lógicamente la clase social que tiene el poder se va a rehusar, se va a oponer a perder el poder.
la otra clase que quiere justamente tener ahora el poder, también va, lógicamente, a esforzarse, va a hacer lo imposible para conquistar ese poder. Y la otra clase se va a rehusar. Y producto de ello, de ese choque de intereses, se van a generar, lógicamente, una serie de actos violentos. ¿Sí? Por eso es que la revolución bolchevique también fue violenta. La revolución cubana fue violenta. La revolución china fue violenta. ¿Sí? Las revoluciones son violentas. Seguimos por acá. A menos que la clase social que tiene el poder, de manera, en este caso, pacífica, decide entregar el poder, pues, ¿no? Ahí sí, lógicamente, va a haber una revolución que no va a ser violenta. ¿Sí? Muy bien. A ver, un momento, jovencito, por favor.
Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? A ver, ¿me logran escucharme, jovencitos, por favor? Por favor, me confirman por el chat si logran escucharme nuevamente. A ver, jóvenes, ¿logran escucharme, jovencitos? Por favor, me confirman por el chat. A ver, jóvenes, quiero saber si logran escucharme. Por favor, me confirman por el chat, a ver. Sí, le escuchamos, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. El Meet está muy lento, ¿ya? Muy lento, incluso se me ha hecho muy difícil ingresar nuevamente. Se apagó la laptop y tuve que reingresar nuevamente. Bien, vamos a continuar, jovencitos. Sí, vamos a continuar. A ver, un momento, por favor, está muy lento. Sí, ya, vamos a aplicar los derechos de segunda generación, ¿sí? Mientras habla en este caso el PPT. Los derechos de segunda generación, jóvenes, van a ser llamados derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Estos van a surgir en este caso en el siglo XIX, estamos hablando de 1800. Eh, las dos ideologías que van a dar justamente nacimiento a estos derechos de segunda generación va a ser el marxismo y el anarquismo, ¿sí? Ahora, ¿en qué documento se van a contener por primera vez estos derechos de segunda generación? Va a ser la Constitución de Querétaro en Weimar, pero en Querétaro en México, y la Constitución de Weimar en Alemania, ¿sí? Van a ser justamente eh, las dos constituciones que van a dar justamente, que van a incluir por primera vez estos derechos de segunda generación. Ahora, ¿cuál es el hecho histórico más importante de estos derechos de segunda generación? Viene a ser lo que sucedió con los mártires de Chicago, ¿sí? 8 dirigentes obreros que fueron justamente condenados a la horca por haber reclamado las 8 horas de trabajo. Muy bien, seguimos avanzando. A ver, vamos a mencionar algunos derechos de segunda generación. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la sindicación, el derecho a la huelga, el derecho a la jornada de las 8 horas de trabajo, ¿sí? El derecho al descanso, a una remuneración, a una pensión, el derecho, en este caso, jovencitos, a la seguridad social también, ¿sí? El derecho a la salud, ¿ya? Van a ser justamente derechos de segunda generación. Bien, pasamos a los derechos de tercera generación y vamos a hablar acerca de los derechos, son llamados derechos de la solidaridad o de los pueblos. Eso van a surgir ya en el siglo XX, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX para adelante, 1950 para adelante. Estos derechos jóvenes van a, primero, son considerados, eh, a ver, van a contener, sí, se van a incluir en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Es ahí donde van a justamente a contener estos derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, está bastante lento, ¿no? A ver, vamos a... Está abriendo acá poco a poco el PPT, ¿sí? Eh, entonces, jovencitos, ¿qué derechos pertenecen a la tercera generación? A ver, derecho a la paz. El mundo está hablando de paz, está cansado de primera guerra, segunda guerra, quiere paz. ¿Qué más? También, en este caso, el mundo, el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿sí? El derecho a la libre determinación de los pueblos también viene a ser otro derecho. Eh, ¿Qué más? A ver, el derecho a la solidaridad, el derecho a la protección del medio ambiente,
el derecho a que la humanidad pueda gozar del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Está bien? Son los derechos justamente de tercera generación, derechos conocidos también como derechos de la solidaridad o de los pueblos. Bien, vamos a ver un momento, jovencitos. Ya. Pasamos en este caso a lo que vendría a ser en este caso los derechos, bueno, ahí culminaríamos los derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Son derechos en este caso que van a surgir en base a un carácter cronológico, ¿sí? Surgen justamente en base a un carácter cronológico. A ver, esto no responde, a ver qué ha pasado. Ya. Seguimos a ver, jóvenes, también vamos a mencionar ahora la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto de San José. La Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser elaborada por la ONU, ¿sí o no? ¿Ya? La ONU justamente va a elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En qué año? 1948 va a elaborar justamente la ONU, la Declaración Universal. Ahora, en este caso, eh, la Declaración Universal, jóvenes, viene a ser, ya, vamos, voy a cerrar esto, ¿sí? Vamos a cerrarlo ya, no responde y bueno, vamos a esperarle en este caso. Vamos a trabajar acá con la guía, ¿ya? La guía, vamos a buscar la guía por acá. A ver, listo, acá está la guía. Listo, a ver, vamos a hablar en este caso acerca de la Declaración Universal. Les dije que surge el año 48. ¿Cuáles son los dos valores que van a tomar en cuenta mucho en la Declaración Universal? Justamente va a ser la libertad y la igualdad. ¿Sí? Son los dos valores que se van a tomar en cuenta bastante en lo que vendría a ser eh, en lo que vendría a ser, jóvenes, eh, dos valores esenciales dentro de la declaración, ¿ya? Dos valores esenciales. Pasamos al Pacto de San José, y el Pacto de San José va a ser elaborado por la OEA. El pacto va a ser elaborado en 1969, ¿sí? 1969 se está elaborando justamente el Pacto de San José. Ahora, ¿cuándo entra en vigencia el Pacto de San José? 1978. ¿Y al Perú cuándo ingresa? Bien, al Perú justamente va a ingresar vigencia. Acá está, mira, por acá, ahí está. La convención, ahí está. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí? 1969, fíjate, se está creando justamente el Pacto de San José. Ahora, ¿por qué el Pacto de San José en este caso prohíbe la pena de muerte? Profe, ¿por qué Estados Unidos puede aplicar la pena de muerte y por qué el Perú no puede aplicar la pena de muerte? Ya. Primero vamos al caso peruano, ¿sí? Veamos, a ver, el último caso de pena de muerte en el Perú fue el año 79. En 1979 fue el último caso de pena de muerte aplicado en el Perú. Se le va a aplicar en este caso un ex oficial, sí, a un suboficial de la policía, debido a que se le encontró que estaba enviando información a el Servicio de Inteligencia de Chile. Muy bien, entonces va a ser justamente condenado a fusilamiento. Ahora, fíjense, ¿ah? Ahora, una vez que el Perú, lógicamente, realice ese acto, ¿sí? El último caso de pena de muerte, luego el Estado peruano va a decidir abolir la pena de muerte. Es decir, van a decidir eliminar por completo la pena de muerte. Y una vez que eliminan por completo la pena de muerte, o sea, para ningún caso, ese mismo año el Perú va a formar parte del Pacto de San José. Va a firmar el Pacto de San José. Entonces, fíjate que el Perú está firmando el Pacto de San José ya cuando ha abolido la pena de muerte. Y el Pacto de San José dice lo siguiente: todo aquel país que haya firmado
este pacto, del día que firma para adelante ya no puede aplicar la pena de muerte, desde el día que está firmando. Pero para aquellos países que no llegaron a abolir la pena de muerte, como por ejemplo Estados Unidos, no llegó a abolir la pena de muerte, para esos países que no llegaron a abolir la pena de muerte, solamente desde el día que firmaron el pacto para adelante, van a aplicar la pena de muerte, sí, pero para aquellos casos que ya aplicaban antes de haber firmado el pacto. Y no van a poder incluir nuevos casos de pena de muerte. Es decir, digamos, un ejemplo, digamos que en Estados Unidos antes de firmar el pacto aplicaba pena de muerte para los casos de violación. Ya. Entonces, como desde el día que firmó el pacto para adelante, solamente va a poder aplicar pena de muerte para los casos de violación, más no va a poder incluir nuevos casos. Ejemplo, quizás pena de muerte para los extorsionadores. ¿Ya? Eso es un nuevo caso en el cual se quiere aplicar pena de muerte y ya no va a poder ya. ¿Te das cuenta? Ya no va a poder. ¿Por qué? Porque ya firmó el pacto de San José, pues. Desde el día de la firma para adelante, solamente va a aplicar para los casos que antes aplicaba. ¿Sí? Listo. Y para los países que llegaron a abolir la pena de muerte, como es el caso del Perú, si han abolido la pena de muerte, quiere decir que no aplican pena de muerte para ningún caso. Entonces, desde el día de la firma para adelante, tampoco pueden aplicar la pena de muerte ya para ningún caso, pues. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces eso es lo que le pasa al Perú. Quiero saber si esa partecita me entendieron, a ver. ¿Me confirman? Sí, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, es ahí la diferencia entre lo que es Estados Unidos y el Perú. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte, profe, pero en la Constitución se menciona pena de muerte en caso de terrorismo y traición a la patria en caso de guerra, ¿no? Ya. Se menciona, sí, pero más no se puede aplicar. Es decir, si mañana una persona comete un acto terrorista, ¿sí? Lleva una granada al Congreso, sueltan en el Congreso, mueren todos los congresistas, eso es un acto terrorista. Esa persona no va a ser condenada, en este caso, a pena de muerte. La máxima sanción que le pueden otorgar es, en este caso, la cadena perpetua. ¿Está bien? Ojo, mira. Entonces, en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte. ¿Sí? Se menciona solamente en la Constitución, pero más no se puede aplicar. ¿Ya? Listo. Muy bien, jovencitos. A ver, ahora sí pasamos a tus preguntas, ¿ya? A ver. Número 1 dice lo siguiente. Es la exigencia u obligación de ejecutar u omitir una acción. A ver, ¿a qué se le llama la exigencia u obligación de ejecutar u omitir una acción? Justamente eso se llama el deber, ¿no? Muy bien. Uno sería avión, el deber. 2. Señale la característica de los derechos humanos por la cual estos no caducan, ni se pierden por el transcurso del tiempo. Allá no caducan, no se pierden en el tiempo. Allá quiere decir que son imprescriptibles, ¿no? Muy bien. 2 sería beso. 3. Señala la característica de los derechos humanos según la cual estos no pueden ser enajenados ni por la persona ni por el Estado. A ver, dice, ¿cuál es la característica de los derechos humanos por la cual estos no pueden ser enajenados? Es decir, negociados. A ver, vendidos. ¿La? La A, ¿no? Muy bien. Inalienables, ¿no? Muy bien, jovencitos. 3 sería avión. 4. El pacto establece la obligación del Estado, de los Estados firmantes, de desarrollar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la OEA. La C. Claro, ¿no? El pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Muy bien. 4 sería la C. Vamos al problema 5. Dice, a ver, la Interamericana de Derechos Humanos, los casos de violación de derechos humanos por parte de los
y su sede se encuentra en San José de Costa Rica. Con esto ya puedes sacar la clave, mira bien. San José de Costa Rica. Dice que su sede se encuentra en San José de Costa Rica. Allá. A ver, por acá tenemos corte, asamblea. Asamblea no. Comisión. La Comisión Interamericana, su sede se encuentra en Washington. Entonces tiene que ser la Corte, porque la Corte, su sede se encuentra en Costa Rica. La La A dice, jovencita, a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina los casos de violación de derechos humanos por parte de los estados. ¿Ya? La B dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona los casos de violación de derechos humanos por parte de los gobiernos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? A ver, la Corte Interamericana, ya, examina, dice, ¿no? Y sanciona, ya, por parte de los estados y por parte de los gobiernos. Ya. A ver, examinar y sancionar. Ya, a ver, ambos realiza la Corte Interamericana, ¿no? Lógicamente, para sancionar tiene que examinar, tiene que revisar. A ver, entonces sería ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina los casos de violación de derechos humanos, sanciona, ¿ya? Ya, la clave sería la A, ¿no? ¿Está bien? La clave sería la A. Porque en este caso la Corte va, lógicamente, a examinar los casos de violación de derechos humanos, ¿sí? Después de examinarlo, va a sancionar, pero son, en este caso, violación de derechos humanos cometidos por parte de los estados, miembros de la OEA, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado ha cometido un acto en violación de derechos humanos en agravio de una persona determinada. Entonces, esa persona, si ya ha llegado a las últimas instancias en el ámbito nacional, puede llevar su caso ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana va a llevar su caso ante la Corte Interamericana, ¿no? Y la Corte Interamericana se va a encargar de revisar y, lógicamente, dar una sentencia acerca del caso de violación de derechos humanos. ¿Ya? Muy bien, 5 sería la 6. El concebido es sujeto de derecho. A ver. El concebido dice sujeto de derecho en forma general, al igual que cualquier ciudadano, según el tiempo de concepción, siempre que goce de la patria potestad. ¿La B? La B dice su compañera, al igual que cualquier ciudadano. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el concebido es un sujeto de derecho privilegiado, no? Privilegiado. La clave que sería la A, ¿no? El concebido es sujeto de derecho en forma general, ¿no? Si bien es cierto, el concebido se inicia con la concepción y termina con el nacimiento, ¿sí? Entonces acá la D no puede ser. La D no. Según el tiempo de concepción, ¿no? La C tampoco. Al igual que cualquier ciudadano. No, pues no. El concebido no tiene los mismos derechos que los ciudadanos, ¿no? Dense cuenta que el concebido no tiene deberes. Tampoco tiene derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? El concebido tiene derechos privilegiados. Entonces, en forma general sería, ¿no? ¿Ya? 6 sería obvio. A ver. 7. Los derechos políticos, personales y civiles se consideran de ¿qué generación? Acá no hay clave, jovencito, ¿sí? Porque los derechos civiles y políticos son de primera generación. Y no hay acá primera, ¿sí? Los derechos individuales, los derechos de primera generación son individuales, personales. Entonces no hay acá primera, acá no habría clave. ¿Sí? No hay clave. ¿Ya? 7 no hay clave. Acá hay un problema. Pero acá en este caso la clave es, en este caso, la primera generación. Porque los derechos de primera generación son llamados económicos y perdón, civiles y políticos. ¿Sí? Y son de carácter individual, o sea, personal. Muy bien. 8, a ver. Un obrero decide integrar un sindicato.
Por tanto, estará ejerciendo un derecho de, ya. A ver, el derecho en este caso a la formación o a la constitución de sindicatos. ¿Qué vendría a ser, jovencitos? A ver, los sindicatos no se olviden que todo el tema laboral, tema de, en este caso de la salud, de la educación, está justamente en la segunda generación, ¿no? Entonces acá sería un derecho de segunda generación, ¿ya? Pasamos al problema 9. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce los derechos de... Bien, acá nos está hablando de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No nos está hablando de derechos universales. Entonces, esta Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano pertenecen a la Revolución Francesa. Entonces, ¿se referencia a qué? A la primera generación, ¿sí o no? Muy bien, ¿sí? Esta declaración va a ser una diferencia entre lo que es hombre y ciudadano, ¿no? La diferencia entre hombre y ciudadano es que el ciudadano o la ciudadanía recién se adquiere al cumplir una determinada edad, ¿sí? Recién ahí se adquiere en este caso la ciudadanía, cuando el ser humano, lógicamente, o la persona llega a una determinada edad, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando. A ver, jóvenes. 10. La Declaración Universal de los Derechos Humanos data del... A ver, ¿cuándo justamente fue elaborada esta declaración? Va a ser elaborada justamente en 1948, ¿no? El 10 de diciembre de 1948, ¿ya? Va a ser elaborada justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, jovencitos. Entonces ahí vamos a culminar con nuestra clase de cívica. Terminando en este caso terminando, jovencitos, las clases, ¿sí? A la 1 estoy subiendo los materiales. Profe, el caso de eutanasia. La eutanasia, bueno, el Poder Judicial hace poco le ha permitido a una señorita justamente practicar, ¿no? Que se pueda en este caso practicar la eutanasia en su caso, ¿no? Pero es un caso excepcional, ojo, ¿ah? No es un caso que se pueda dar de forma habitual, es un caso excepcional, ¿sí? En el Perú principalmente no está regulado la eutanasia. En este caso son casos excepcionales que se han dado, ¿no? Eso todavía tiene que ser regulado, ¿ya? En el Perú, como les digo, no está, o sea, no es común en este caso en el Perú aplicar la eutanasia, ¿sí? Van a haber excepciones nada más. Pero como les digo, es cuando la persona ya sufre una determinada enfermedad y que justamente eso le está llevando a no tener una vida digna, ¿no? A no tener una vida normal, y entonces la persona puede solicitar ante el Poder Judicial, ¿sí? Si la eutanasia sería un derecho, ¿sí? Si sería un derecho en el Perú, no habría la necesidad de que un juez determine todavía ello, ¿no? Simplemente la persona podría solicitar y los organismos, en este caso médicos, podrían justamente autorizar ello, ¿no? Lógicamente, quizás con presencia de un fiscal, etcétera, ¿no? Pero como todavía no está regulado eso, entonces tiene que ser mediante casos excepcionales, mediante un juez todavía. ¿Sí? Muy bien, jovencito. Entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica y economía. Nos vemos la siguiente clases. Cuídense mucho, jovencitos, y sigan estudiando bastante. ¿Sí? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, jóvenes. Gracias, jovencitos, a ustedes. Nos vemos, amigo Luis. Cuídense mucho y nos veremos, jovencitos. Cuídense mucho también ustedes.